Ya, veamos rápidamente. Ya ustedes lo tienen ahí en su tienen eso. Ya. Ya ustedes lo tienen, han leído la pregunta. No vamos a leerlo todo, porque si no nos demoramos mucho. Vamos entonces a ver, ¿no? El aumento de los precios de la energía, sabemos de qué, ¿no? Lógicamente que eso es de acuerdo al texto indicado, se hace referencia a la política económica. La política económica, como sabemos, es por eso que con mucho criterio Smith le puso pues a la ciencia económica economía política, ¿no? Porque toda actividad económica social es política. Y lógicamente el problema de la energía y el problema casualmente del consumo de la población es una cuestión política. Ya sabemos de que es una obligación de los gobiernos el bienestar de la sociedad, que los gobiernos se olvidan y muchos gobiernos ni siquiera saben que es su obligación, ¿no? De cada gobernante de cualquier nivel esa es su obligación. El problema es que acá se han olvidado, ¿no? Por política económica casualmente es velar porque las personas tengan mayor bienestar, y el mayor bienestar es el consumo. Esta construcción casualmente es, ¿no? Ha aumentado casualmente, el problema dice que ha aumentado ¿no? El sector construcción por parte del Estado, ha disminuido el sector privado. Lógicamente que cuando disminuye el sector privado, el gobierno es el que va a participar, porque ya hemos dicho de que el sector privado solamente va a producir bienes y servicios que le generen ganancias, ¿no? Pero el Estado casualmente tiene la obligación de generar bienestar social. Y el bienestar social es generar casualmente los bienes y servicios que no produce el sector privado, porque no le genera ganancias. Esa es casualmente la política que planteó Keynes, por eso que Keynes plantea la intervención del Estado, porque casualmente sabe perfectamente que el sector privado no va a brindar todos los bienes y servicios a la población, ¿no? Es el caso, el ejemplo de la ciudad, vemos que es el ejemplo de la educación y el ejemplo pues de la salud, ¿no? Si no hubiera más de 50.000 colegios en el Perú, pues la mayoría de peruanos serían analfabetos. Pero esto lo marca un mundial, lógicamente que se incrementó a niveles, sabemos de que el precio del petróleo puede ser influenciado por la OPEP, ¿no? Y el precio del petróleo lógicamente sirve para el transporte, ¿no? Y lógicamente que si el petróleo es básicamente que sirve para la producción y el transporte, pero en este caso básicamente para el consumidor final, la etapa del proceso económico que marca el enunciado anterior es el problema de la circulación, que es el que tiene que ver casualmente con el problema del combustible para la circulación del transporte terrestre o marítimo. Lo siguiente enunciado, lógicamente, relaciones de explotación del gas de lotes, casualmente ya sabemos que es un sector primario, crédito hipotecario es el sector terciario, que es el sector servicios, el concierto es de los gansaros, ese sector terciario, que es servicios, y la presión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, qué cosa es, también es un sector de la ampliación, es un sector casualmente de industrial o servicios, es casualmente es, ¿no? Un sector de servicios. 5, dice, ya ustedes se conocen,
En el Ministerio de Trabajo hay una ley casualmente que vio sobre el problema de la tercerización. Hemos dicho pues que todas las empresas lo que quieren es maximizar ganancias. Pero las empresas no quieren pues, aumentar su planilla, no quieren contratar más trabajadores, pero necesitan trabajadores, pero no quieren contratar más trabajadores. ¿Y por qué? Porque un trabajador es costoso para una empresa. Porque si un trabajador le pagan 1.500 soles al mes, para la empresa no es 1.500 soles al mes, es más de 2.000 soles al mes. Porque el trabajador, la empresa que contrata a un trabajador le tiene que pagar 15 sueldos. 15 sueldos son las gratificaciones de julio y diciembre y además su CTS. Además una serie de otros pagos, bonificaciones, otros pagos que se hacen para el seguro social y para la jubilación. Y es lo que no quieren casualmente. Ellos solamente quieren gastar 1.500 soles, no quieren gastar 2.200 soles, sino 1.500 soles. A un trabajador. No quieren tener planilla, entonces lo que hacen es, ¿no? Han generado lo que se llaman los service, o lo que se llama en teoría económica, ¿no? El trabajo multipartita. Entonces, la empresa lo que hace es contrata con una empresa, con un service, que le mande un trabajador. Que le mande un trabajador, ¿no? A la empresa le paga 1.000 soles, o le paga 1.600 o 1.600. La empresa manda un trabajador que le paga 1.000 soles, o sea, ¿no? Y entonces, lógicamente, no forma parte de la planilla de la empresa, no tiene ninguna responsabilidad con ese trabajador. Y entonces, pero el perjudicado, lógicamente, es el trabajador. Eso está penado, eso es ilegal. Pero los empleadores quieren que siga habiendo el sistema de service, porque a ellos les conviene, porque pueden tener una serie de trabajadores que deberían estar en planilla, trabajadores que no estén en planilla y le cuesten menos. O sea, disminuyen sus costos. Con este sistema disminuyen sus costos y tienen trabajadores más baratos. Explotan más a los trabajadores con ese sistema, en otras palabras. Muy simple. No. La tasa de desempleo en la mayoría de los países, lógicamente, se llega a niveles de prepandemia debido a la insuficiencia pública y privada, lógicamente, ¿no? ¿Cómo se puede contrarrestar esto? ¿Disminuyendo la cantidad de subempleados? No. ¿Aumentando los salarios y beneficios? Tampoco. Lógicamente, la única manera de que disminuya la tasa de desempleo es reactivando la economía, o sea, invirtiendo, ¿no? Por eso acá es, porque acá está en la pregunta, está en la respuesta, ¿no? Debido a la insuficiencia de inversión. O sea, casualmente la tasa de desempleo es porque no hay suficiente inversión. Y si se reactiva la economía es casualmente porque va a haber inversión. O sea, ya en la pregunta está en la respuesta. Es por eso que en gran parte la respuesta está en la pregunta. De hecho, ¿cierto? Disminución del empleo calificado no tiene nada que ver y aumenta el presupuesto en educación tampoco. 6, dice. Instituto Nacional de Defensa del Consumidor sancionó a 2 empresas del sector alimenticio por no cumplir con la ley del etiquetado. Ya. ¿No? Esta medida tomada por el organismo regulador se debe a que un mercado es a la ley de etiquetación no cumple con su responsabilidad social. Una empresa que no cumple con su responsabilidad social y es una empresa formal, ¿en qué mercado está? ¿En un mercado perfecto? No. ¿En un mercado libre? Tampoco. Ojo, el mercado libre no le puede poner el precio que le da su gana y dar el producto que le da su gana tampoco. Porque es el mercado libre, ojo. El mercado libre es cuando la empresa no solamente pone el precio del producto, sino da el producto que considera, que la empresa considera bueno, ¿no? Y por eso es que en los países hay entidades reguladoras. Entonces, si lógicamente esto se da, es porque el mercado es imperfecto. Ahora, la cuestión es por qué es el mercado común y corriente, es el mercado normal. El problema es, como le decía a sus compañeros, de que aquel que no ha visto economía nunca, no ha estudiado nunca economía ni sabe de economía, y dice, pues el mercado imperfecto, este mercado es imperfecto, o sea, debe haber un mercado más perfecto, ¿no? O sea, o menos imperfecto. Pero
El mercado normal es imperfecto, siempre va a ser imperfecto, ¿no? Y las empresas, en la mayoría de los casos, no van a cumplir con su responsabilidad social. Va a engañar casualmente al consumidor, no van a ser transparentes. Y hemos visto ejemplos, pues, infinidad de ejemplos, ¿no? De multas, de empresas casualmente que no son transparentes, porque casualmente no ponen lo que contiene el producto para engañar a los consumidores, ¿no? O sea, te ponen otras cosas que el consumidor quisiera saber o quisiera que tenga el producto, pero no lo tiene, ¿no? Que en caso no le ponen que es transgénico cuando mucha gente no quiere comer producto transgénico. Entonces, ¿por qué el mercado es imperfecto? Porque el mercado es común y corriente. El mercado es normal. Y gran parte de las empresas no tienen nada de transparencia. La mayoría de empresas transnacionales también, la gran mayoría de empresas no son transparentes. 4 supermercados sancionados por Indescopy también, ¿no? Porque casualmente se ponían de acuerdo a los precios. Ya sabemos que si diferentes compañías se ponen de acuerdo a los precios, ¿qué cosa es? Esta es una definición muy simple, ¿no? Es un cártel. El más famoso cártel casualmente es el cártel de los PEP, ¿no? Donde 10 países ponen el precio del petróleo que la gana por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, pero sobre todo por política, ¿no? Y en este caso también es para ganar más, lógicamente, ¿no? En este caso es para ganar más, poner el precio lógicamente por encima con una sobreganancia, ¿no? Y muchas veces pues Indescopy, ¿no? Eh, no sanciona. Ojo, la clave está en el Indescopy, precisamente quién es el jefe del Indescopy, ¿no? Que lo acaban de sacar a uno, ¿no? Por una serie de razones, pero mayormente los jefes de Indescopy son muy afines a las empresas, ojo, demasiado afines a las empresas. En el Emporio de Gamarra, los precios de los alquileres, bueno, en este caso lo que se ve es que Gamarra de 40.000 locales hay 20.000 libres. Lógicamente con la pandemia que verán muchas empresas dejaron, pues, ¿no? Dejaron los locales. Y por eso que hay 20.000 locales libres. Personas que no alquilan el local. Y por eso casualmente ha decrecido el capital lucrativo. El capital lucrativo casualmente es el rentista. Son los alquileres, ¿cierto? No es el capital mercantil, productivo, comercial ni financiero, sino es capital lucrativo, que es casualmente, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros anunció que el ganador de la cuarta licitación, 40.000 toneladas, ¿no? El gobierno no pudo importar. Este fertilizante se utilizará en las pequeñas empresas agrícolas como, ¿qué cosa de fertilizante? Es un insumo. ¿Qué tipo de insumo es? ¿No? ¿Qué tipo de capital es el insumo? Lógicamente es capital circulante. Demasiado fácil esta pregunta para ser verdad, ¿cierto? Porque casualmente los fertilizantes son insumos. ¿Qué tenemos? Capital fijo, capital circulante. Es capital circulante o, ¿no? Si hubieran puesto capital circulante o capital constante, ¿no? Pero no han puesto constante, no han puesto capital circulante. Relaciones de los tipos de mercados, mercado de bienes, ya sabemos que el mercado de bienes, donde se venden todo tipo de bienes, es el centro comercial Minca, ¿no? Mercado de servicios, servicios de transporte, terminal terrestre, servicios de cable, DirecTV. Y el mercado de factores es casualmente la empresa Manpower. Manpower es una empresa dedicada a la contratación de personas, que es la encargada de conseguir contratar personas para empresas. Manpower. La empresa norteamericana, como ustedes ven, que son expertos en inglés, ¿cuál sería la traducción? Ya que ustedes tienen que también traducir párrafos en su examen de admisión. Pero Manpower, ¿no? Que es casualmente una empresa dedicada a buscar trabajadores.
Entonces dice Lima las obras de segunda pista de aterrizaje, 10 kilómetros de calle de rodaje, la nueva Torres. El próximo mes de julio informó, bueno, ya como ustedes ya mencionó que en una clase, la segunda pista del aeropuerto, el contrato fue en el año 2000, para ser entregado en el año 2003, ¿no? Bueno, tienen solamente una demora de 20 años, ¿no? Casi nada. Y no lo van a entregar en el 23, que es este año. Dicen que a lo mejor lo pueden entregar en el año 25, ¿no? Si las cosas caminan más o menos. Bueno, este lunes la empresa Lima Airport, ¿no? Pues es la que está encargada. Se va a entregar a Corpa, el MTC, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, una nueva infraestructura aeroportuaria, el campo de vuelo que va a duplicar la capacidad de despegue y aterrizaje, declaró el director del proyecto de ampliación. El experto señala que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Civil, Corpa, tendrá la responsabilidad de todos los sistemas a fin de hacer operativo esta nueva infraestructura en enero del 23, que ya se pasó. De acuerdo al texto mencionado, ¿a qué tipo de agente económico se refiere? Ya sabemos que en todo país hay 4 agentes: hogares, gobierno, empresas y el resto del mundo. ¿Quién se va a encargar de esto? Lógicamente se va a encargar una de las entidades, que son el gobierno. El gobierno, porque el CORPAT la maneja el gobierno, que es el responsable casualmente de los aeropuertos y aviación comercial, ¿no? Que los puede concesionar, ojo, los puede concesionar y le da casualmente los permisos a las compañías ¿no? CORPAT es el que concesiona aeropuertos, ojo, y da permiso a las compañías para que vuelen a determinados destinos. Ese CORPAT. Y lógicamente la CORPAT la controla y es parte del gobierno. Los productos que subieron el precio, ¿no? Según el INEI, las mayores alzas de precios se reportaron en los alimentos. La mayoría de se evidenciaron en productos como el bonito, el pollo, ¿no? Los alimentos. Por otro lado, la categoría en la que se registraron disminuciones fueron comunicaciones y transporte. ¿A qué tipo de gasto se refiere el texto en cuanto a los productos de mayor alza, lógicamente de alimentos? ¿Y los alimentos qué son? ¿Son gastos mensuales? Sí. ¿Son gastos discrecionales? No. ¿Son gastos variables? No. ¿Son gastos fijos? Sí. ¿Son gastos generales? Sí. Pero, ¿no? Cuando aparentemente hay varias respuestas, la respuesta es la más específica y la que está dentro de la teoría económica. ¿Los alimentos son gastos mensuales? Sí. Pues. ¿Son gastos generales? También forman gastos generales, pero casualmente son gastos fijos, porque son alimentos, ¿cierto? Por eso, algunos podrían decir que son gastos mensuales, sí, pues, porque los alimentos son parte de los gastos mensuales, sí, pues, pero son gastos fijos porque son gastos fundamentales para las personas. Ya sabemos que después de respirar, lo más importante son los alimentos, por eso que son los gastos fijos. Cuando hay respuestas generales y particulares, usualmente, casi siempre, las de forma individualizadas o particulares son la respuesta verdadera, no la general, porque las generales abarcan las específicas, ¿no? Ya. Dice, durante la pandemia muchas personas encontraron una alternativa de trabajo entre de productores por delivery, ya sabemos, ahí sale la famoso Rappi, Globo, que requerían personal motorizado, para poder realizar la entrega de productos, ¿no? Todo esto generó en el campo del transporte motorizado un aumento de trabajo por parte de dichas empresas repartidoras. Lógicamente, las empresas, ¿no? Por parte de dichas empresas repartidoras, que son, que aumentó la oferta, ¿cierto? De la oferta. Ya. Dice, doña María tiene un pequeño negocio, comida en la cochera de su casa, negocio que permite cubrir sus deudas, de vivir en una manera onerosa.
realiza su compra los días domingos y justo el último domingo pasado se da cuenta que el precio del pollo subió de 7 a 10 soles. Entonces, si subió de 7 a 10 soles, la teoría económica es que si sube el precio, va a subir la cantidad demandada o la cantidad ofertada. En este caso, va a ser casualmente la cantidad, ¿no?, demandada, que es la que va a demandar casualmente porque ya sabemos que es el cambio de la cantidad demandada, ¿no? Es eso. Esa es. Ya. Ya sabemos pues que cuando cambia el precio, cambia la cantidad demandada. Cuando cambia otro factor que no es el precio, cambia la demanda o cambia la oferta, ¿no? Ya eso conocemos. Carlos trabaja en un taller mecánico desde hace 3 años, recibe un salario efectivo cada fin de semana, a pesar de tener un vínculo laboral permanente con su empleador. No recibe hasta la fecha ninguna gratificación en julio y diciembre. Ante la solicitud de un préstamo bancario, el sistema financiero lo considera como un trabajador. ¿Qué tipo de trabajador es Carlos? Acá, pues, en la pregunta te está diciendo qué tipo de trabajador es, porque es un trabajador asalariado. ¿Es un asalariado o es un asalariado? Eso no le interesa al banco, ¿no? A pesar de tener un vínculo laboral permanente, no ha recibido hasta la fecha ninguna gratificación en julio y diciembre. Bueno, como ustedes saben, todo trabajador formal recibe gratificación. Todo trabajador formal de una empresa formal recibe gratificaciones de julio y diciembre. Si tú no recibes gratificación de julio y diciembre, es que estás en una empresa informal. Y si estás en una empresa informal, el trabajador en una empresa informal es informal. Nunca en una empresa informal va a haber un trabajador formal, ¿cierto? Pero sí en empresas formales hay trabajadores informales. Ojo, no es un trabalengua, repito, ¿cierto? Todo trabajador formal recibe gratificación. Entonces, si es un trabajador formal, es porque pertenece a una empresa formal. Si no recibe gratificaciones, es porque es un trabajador informal y está en una empresa informal. Porque cuando un trabajador es informal, ¿no? Eh, y no recibe, lógicamente, gratificaciones porque es informal. Y entonces está en una empresa informal, ¿no? Ahora, y es por eso casualmente que es informal, ¿no? Ahora, el banco le exige para prestarte que seas un trabajador formal, que tengas un contrato, que tengas un salario. Si no, no te va. O sea, que tengas un ingreso regular y permanente. No es por eso que te preguntas si eres un trabajador con contrato fijo o indeterminado. Si es contrato fijo a 3 meses, el banco no te va a prestar. Si eres un trabajador a plazo indeterminado, sí te puede prestar, sí te va a prestar. ¿Cierto? Entonces, todo eso es del banco. Ojo, ¿no? Ustedes para esta pregunta pónganse en el caso del banco. Si ustedes fueran el banco, le van a prestar a una persona que tiene le va a prestar un préstamo que va a pagar en un año a una persona que tiene contrato de 3 meses, no le va a prestar. ¿Cierto? Entonces, eso es informal. Ahora, Natalia con su hija vende hamburguesas y salchipapas toda la noche frente a su casa. Sus clientes generalmente son personas. De acuerdo a lo anterior, el INEI, de acuerdo a lo anterior, para el INEI, un criterio para determinar si el negocio forma parte del sector informal será un criterio. ¿Qué cosa es? El número de trabajadores. No es el nivel de ventas, no le interesa ni el flujo de ingresos y egresos tampoco le interesa, ni tiene permiso municipal, si tiene nivel de endeudamiento, lo que le interesa es el número de trabajadores, un criterio. Ahora,
El INEI tiene el criterio de que si una empresa tiene menos de 5 trabajadores, puede ser informal. Ojo, puede ser informal, no es que sea informal, ¿eh? Porque es un criterio. Ojo, es un criterio. Porque muchas empresas formales son de menos de 5 trabajadores. Inclusive empresas de unipersonales, de un trabajador. Porque una persona puede ser independiente o puede tener una empresa unipersonal. ¿Cuál es más conveniente? ¿Que una empresa, que una persona sea independiente o que tenga una empresa unipersonal? Ojo, es mejor que tenga una empresa unipersonal que ser independiente, desde el punto de vista del contribuyente. Es mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué hay empresas formales que tienen 2 o 3 personas? Una farmacia puede tener 3 personas, el dueño y una farmacéutica y un empleado. ¿Se acabó? Los tres. Los tres son trabajadores de la farmacia, ¿no? O una ferretería también, el dueño y 2 empleados. Se acabó, pueden ser tres, pues formal. O sea, un criterio significa que, ¿no? Sí, son menos de 5 trabajadores, podría ser informal. Tendría que verificar. ¿Qué forma? O sea, ojo, un criterio. No siempre las empresas de menos de 5 trabajadores son informales. A eso voy. No siempre. Sino que para el INEI intuye, o sea, supone que cuando son menos de 5 trabajadores, supone que puede ser informal. Tendría que verificar. ¿Cierto? El pasado 8 de octubre, la legendaria banda de los Guns N' Roses, tener pues, ya son viejitos, ¿no? Guns N' Roses pues tienen que cantando hace 30 años, por lo menos. Llenó el Estadio de San Marcos en un hipotético concierto. Los precios de algunas entradas fueron Platinum 1638, VIP 585, Campo 257 soles. Por la cementación, casualmente ya, pues. Acá te está diciendo la definición, acá te está diciendo la respuesta. Por la cementación que se hizo en este mercado, podemos afirmar que el tipo de discriminación es de primer grado o no. De segundo grado tampoco, de tercer grado. Porque casualmente la ha cementado de acuerdo a la distancia al escenario. Esa es la cementación. Que puede ser el asiento también, ¿no? Pero ojo, a veces en la pampa, en el campo, no hay ni siquiera asientos, ¿no? A veces ponen asientos, en otros no ponen asientos, ¿no? Pues por la distancia al escenario, ¿no? El latino está más cerca del escenario, lo ves más cerca. El bit menos cerca y el campo. Es por eso que hacen cola, pues, de 2 días antes para que, si están en el campo, para que patar y en la primera más cerca del campo, ¿no? Cuando se llena de gente, pues vas a estar más lejos del campo que con la justa lo vas a ver. Entonces es de tercer grado, ¿no? Es demasiado obvio esta pregunta porque acá te está poniendo, ¿no? El 21 me entró un decreto, Midagri realizó una transferencia de 250 millones de soles a los pequeños productores de agricultura familiar que poseen de 2 a 10 hectáreas y han adquirido fertilizantes durante la campaña. Esta medida busca evitar el encarecimiento de los alimentos debido al incremento del precio de los fertilizantes y beneficia a más de 300.000 pequeños productores, los cuales recibirán entre 350 y 1.300 soles. ¿Lo anterior refleja el caso de una ayuda humanitaria? No, pues. ¿Un subsidio al sector agrario? No, pues solamente no es un subsidio ni al sector agrario, pues son solamente a los pequeños productores. ¿Una ganancia extraordinaria? No, porque casualmente, ¿no? Lo que están haciendo es aumentando sus costos porque los precios de los fertilizantes es alto. ¿Un bono para los ciudadanos? No, no es para cualquier persona. Entonces ahí deduce que tiene que ser el último, una subvención a los pequeños agricultores, que es casualmente un dinero que hace el Estado para favorecer, para un proyecto, para favorecer no solamente a los agricultores, ojo,
que va a disminuir sus costos, sino también ese proyecto va a beneficiar a los consumidores, porque si casualmente han disminuido los costos de la producción agrícola, los precios no van a subir tanto, ¿no? Entonces no solamente beneficia con sus ventas a los agricultores, sino también beneficia a los consumidores, o beneficia también a los consumidores. Según el Banco Central de Reserva, la inflación de 8.79 redujo el valor de sueldos mensuales de los trabajadores formales, 2% en agosto respecto al mes año 21, si el ingreso mensual promedio a nivel nacional es de 1.500, la inflación provocó una pérdida de 100 en poder adquisitivo. Es una cuestión cualitativa. 100 el salario nominal, no, sino produjo lógicamente una pérdida de 100 en el salario real. Sabemos que el salario real va en relación con la inflación, ¿no? Ya. Dice, Andrea tiene 5 años trabajando en una empresa productora de envases plásticos, pero actualmente mantiene discrepancias salariales con sus empleadores, ¿no? El que ingresó a la empresa mejoró sus competencias con cursos diplomados especializados y solicitó un incremento salarial y fue rechazado. Ante esta respuesta, ella decidió renunciar y llevarse una copia de todos los documentos que elaboró y que constituyen la base de planeamiento estratégico de la compañía. Más que la alternativa que mejora describe la situación de la empresa. Los trabajadores mostraron su descontento ante posibles despidos, ¿no? Esto no menciona la situación de la empresa. Un grupo de trabajadores ha intentado boicotear la empresa, tampoco dice eso. La empresa no valora las competencias y capacidades de sus trabajadores. Eso en parte podría ser, ¿no? Pero vamos a ver eso. Podría ser así. Los propios trabajadores han intentado realizar acciones de sabotaje. Ahora, ¿podría ser eso? ¿Han hecho sabotaje? ¿Andrea ha hecho sabotaje? La empresa no tiene una política laboral clara para retener el talento humano. Bueno, no dice eso tampoco el tema. Ahora, podría ser la C, pero también podría ser la D. ¿Y por qué? Porque la empresa no valora las competencias y capacidades de sus trabajadores, pero en el texto dice solamente de Andrea. O sea, no podría ser. Pues la empresa no valora las competencias y capacidades de sus trabajadores. En el texto solamente, pero actualmente mantiene discrepancias salariales. Discrepancias salariales. Pero solamente no valora las competencias y capacidades de Andrea, no de sus trabajadores, no puede ser. Pues habla de sus trabajadores, está hablando solamente de Andrea. Entonces tendría que ser los propios trabajadores han intentado realizar acciones de sabotaje. Ahora, sabotaje no es solamente destruir una empresa en forma física. Sabotear la empresa también es destruir en parte en forma organizativa o en forma competitiva. Entonces, ¿y por qué? Porque si Andrea se lleva, y acá lo que resalta es, ante tal respuesta donde no le aumentan, la estudiado y no le aumentan, dice ella, ha decidido renunciar y llevarse una copia de todos los documentos que ya elaboró con todos sus estudios más que había hecho y que constituyen la base del planeamiento estratégico de la compañía. El planeamiento estratégico es casualmente, ¿no?, los planes que tiene la empresa a mediano y largo plazo. Los planes que tiene la empresa a mediano y largo plazo. Entonces, si Andrea se ha llevado los documentos, es para
es para casualmente ir a otra empresa, se supone que es similar, ese es un supuesto, ¿no? Y entonces va a decir cómo estaba la empresa donde trabajaba. Y eso es una forma de sabotaje. Sabotaje no solamente es una cuestión física. Sabotaje también es casualmente dar a conocer, ¿no? Documentos estratégicos y documentos privados y documentos casualmente confidenciales de una empresa en el largo plazo. Es por eso que esta pregunta es mucho más y se deduce analizando cada una de las respuestas, ¿cierto? Y se llega a esa conclusión. Muchos podrían haber puesto la C, pero no puede ser la C porque acá dice que no valora las competencias y capacidades de sus trabajadores. Pero en el texto solamente habla de Andrea, no habla de trabajadores. Por eso no la C. Ojo, por eso no la C. Muchos podrían haber puesto la C, ¿no? Pero no es, porque no, no habla de trabajadores el texto, sino solamente de Andrea, de una. Por lo que tiene que ser la D. Bueno, ya. Según, bueno, esta es una definición muy simple, ¿no? Es decir, las personas que tienen más ingresos también tienen mayores gastos, las familias que tienen menores ingresos invierten por eso. Esta es la ley de Engel, ¿no? Esta es la ley de Engel. La ley de Seis otra cosa, la ley de Okun tampoco, de Gosen tampoco, de Warros tampoco, tiene que ser la ley de Engel, que es... Ahora, los clientes de la empresa Hola Perú, que tiene un servicio que considera que es acciones telefónicas también, ¿no? Pero resulta porque se cae, ¿no? Se cae entonces la empresa. ¿Y quién es a quién deberíamos recurrir para casualmente reclamar sobre esa situación? Lógicamente a una de las entidades supervisoras, en este caso ya sabemos que eso existe. Es una pregunta demasiado simple que no va a venir porque es una definición casi. Bueno, esta es una historia de que dos personas que vienen a Perú con $1.000, lo cambian a 3.74 soles, pero después se van al Cusco y resulta que ahora el dólar está a 3.98, ¿cierto? El enunciado anterior se puede afirmar que en el Perú se presentó durante ese periodo sin intervención de la autoridad monetaria una depreciación. Bueno, esa de que se puede afirmar que el Perú se presentó durante ese periodo sin intervención de la autoridad monetaria, que eso en parte no es cierto, ¿eh? Porque ya sabemos que la depreciación, ¿no? Eh, es cuando el tipo de cambio es variable. Y el tipo de cambio de variable se llama flotación sucia. Y la flotación sucia es cuando el mercado y el BCR intervienen. Pero tiene que ser depreciación, no puede ser otra cosa, ¿no? Aunque acá se puede afirmar que en el Perú se presentó en ese periodo sin intervención, acá está mal dado, sin intervención de la autoridad monetaria, ¿no? Porque acá quieren hacer ver de que no es un tipo de cambio fijo. Pues no es necesario que pongan eso. Pues muchas veces las preguntas también, bueno, se revisan, pero muchas veces las preguntas pueden ser un poco dubitativas. Ojo, el caso del examen, estas son el caso del folleto de la pre. Pero en el caso de los exámenes hay una supervisión y se revisa cada pregunta. Tienen varios revisores. Entonces, que puede haber un error, puede haber, ¿cierto? Pero es casi imposible que puede haber, sí, pero es un mínimo, mínimo, mínimo. Por ejemplo, acá no se podría haber puesto en ese periodo sin intervención de autoridad monetaria, ¿no? Porque esto no es tan cierto, por favor. Porque
En este caso, el tipo de cambio es flexible, variable. No es el tipo de cambio fijo. Si fuera el tipo de cambio fijo, sería una devaluación. Y acá, con esto han querido un poco decir de que no es un tipo de cambio fijo. Pero esto no es cierto en la teoría económica, porque el tipo de cambio variable, por eso se llama la fluctuación sucia, en todos los países del mundo siempre interviene el BCR. Siempre interviene. Ojo. Ya. Dice, para el año las perspectivas económicas son inciertas, ¿no? Antes dice la autoridad monetaria, para preservar la estabilidad del sol, viene implementando medidas para contrarrestar los efectos que enfrentan muchos agentes, productores, consumidores, comerciantes, entidades, siendo las familias más humildes que sienten una vez más un deterioro en sus condiciones de vida. Estas medidas son, si casualmente, ¿no? Que no hay inflación. Para preservar la estabilidad monetaria, entonces acá nos están diciendo qué cosa es, que lo que se quiere es mantener la inflación. Mantener la inflación. Porque la inflación casualmente perjudica al salario real y si tiene salarios nominales bajos, el salario real todavía va a ser más bajo en inflación. Entonces, por eso acá la clave es para preservar la estabilidad del sol, que significa que la inflación sea baja. Ahora, ¿cuál es la política que utilizan comúnmente los bancos centrales de reserva de todos los países del mundo para mantener la inflación baja? La política que tienen todos los bancos de reserva es aumentar la tasa de interés de referencia. Aumentar la tasa de interés de referencia. ¿Por qué? ¿Qué cosa es la tasa de interés de referencia? Como hemos dicho en la clase, los bancos, una de las de los beneficios que tienen los bancos, ustedes han visto ahora, pues no, casualmente, ojo, que han quebrado 3 bancos en Estados Unidos, pueden quebrar más, en Europa también hay problemas con los bancos. ¿Y qué ha dicho casualmente el gobierno norteamericano? Que va a asegurar, ¿no? Ya habíamos dicho que todos los gobiernos aseguran un determinado monto. En el caso de Estados Unidos era $50.000, ahora han subido como $150.000, más todavía, ya para que puedan sacar sus ahorros, los, los, los clientes. Es lo que está pasando en este momento, ¿ah? En Estados Unidos. Europa, el Credit Suisse también tiene problemas. En Estados Unidos han quebrado bancos, ¿no? Y entonces, pero ahora una de las formas de disminuir la inflación es elevando la tasa de interés de referencia. ¿Qué cosa es la tasa de interés de referencia? Es la tasa que le paga el BCR por los préstamos que hacen los bancos privados al BCR, como hemos dicho en clases anteriores. El BCR está obligado a recibir los préstamos que le hacen los bancos privados cuando no tienen a quién prestarlo. Entonces, se lo presta al BCR, el BCR tiene que pagarle una tasa de interés, por supuesto, por eso presta. Ahora, si el BCR pone una tasa de interés de referencia alto, como está pasando a nivel mundial, 7.5% en el caso de Perú, Estados Unidos también casi lo mismo. Entonces eso significa que las tasas de interés de los préstamos que hacen los bancos a los clientes va a ser más alto. Y si los préstamos los intereses son más altos, las empresas van a pedir menos préstamos. Y si van a pedir menos préstamos, va a haber menos inversión, menos producción. Y entonces, ¿no? Se va un poco que la gente va a tener menos dinero para el consumo y va a disminuir la inflación, que esa es la lógica que tienen los bancos centrales. Entonces, una de las lógicas para disminuir la inflación es aumentar la tasa de interés de referencia. Acá en Estados Unidos, en Europa también. Esa es la situación. Porque se supone que cuando aumenta la tasa de referencia, las personas van a consumir menos. Y si consumen menos, los precios van a tender o sea, si baja la demanda, van a tender a mantenerse o bajar. Eso es.
Eso es la lógica que tiene, ¿no? Intervención del mercado cambiario no tiene nada que ver, emisión de bonos tampoco, préstamo por parte del organismo tampoco, ¿no? Y ahora con este problema de los bancos se ha quebrado el famoso banco del, ¿no? Porque vieron casualmente que los bancos no tenían tanta liquidez y al ver que no tenía liquidez la gente comenzó a sacar su dinero. Y para que no haya corredoras, para que no haya una corrida que se llama corrida bancaria, es cuando las personas que tienen en el banco sus ahorros van y sacan sus ahorros. Eso se llama corrida bancaria. Cuando la mayoría de personas van y sacan. Y los bancos no tienen tanto dinero, porque los bancos mayormente los van prestados, entonces no tienen dinero para devolver. Bueno, pues esto es un sistema que está pasando ahorita. En este momento hay problemas con 3 bancos y hay como 2 bancos más que podrían quebrar en Estados Unidos. Porque los bancos pues tienen muchos documentos valorados que no tienen respaldo. Bueno, pero ese es otro sistema. Pero el caso de la inflación, uno de los instrumentos que tiene el BCR es aumentar la tasa de referencia. 26. En Perú, entre los productores financieros que más atractivo a cobrar en los últimos tiempos, casualmente es hasta 7%, o sea, están pagando más del 7%. ¿Por qué? Porque acá también se ha incrementado la tasa de referencia, porque si la tasa de referencia aumenta de 7 a 8%, significa que los préstamos, los intereses que te van a cobrar son más del 8%, 10%, al que pide prestado. Y al que deposita, si ha subido la tasa de préstamos, entonces le van a pagar más. ¿Cierto? Entonces, cuando la tasa de referencia aumenta, le aumentan las tasas a los que piden prestado, le aumentan las tasas de préstamo. Para los que depositan, le aumenta también la tasa de depósito. El dólar, dice, tuvo una semana con caída fuerte el viernes 11. Bajó, este es su precio más bajo. El dólar, como cualquier otra bien, baja de precio cuando su oferta aumenta. Cuando la oferta aumenta, el dólar baja de precio, ¿no? ¿Y cuándo aumenta el dólar? En nuestro caso, aumenta el dólar, aumenta la cantidad de dólares cuando aumenta el precio del cobre. Si aumenta el precio del cobre, lógicamente que va a haber más dólares. Y si hay más dólares, va a haber que el dólar va a costar menos. Esa es la situación, ¿no? Esa es la situación por la que baja el precio. Casualmente, cuando el precio del dólar disminuye, pasa lo inverso. Hay menos dólares, el precio del dólar aumenta. 28 dice, casualmente, ¿no? Uno de los principios tributarios que tiene como función es casualmente informar y limitar el ejercicio, ser un mecanismo de defensa de cierto derecho, evitar que la ley tributaria afecte irracionalmente y desproporcionalmente la esfera patrimonial de las personas. Significa que los tributos no pueden extraer una parte sustancial de la riqueza de los contribuyentes del texto anterior si hace referencia al principio de no confiscatariedad, que es casualmente una cuestión que viene desde el feudalismo. Acuérdense, ustedes han estudiado en historia o en películas o en videos, que el feudalismo, pues, muchas veces los reyes o los príncipes o los señores feudales le cobraban casualmente tanto interés, ¿no? Que los tributos que le cobraban eran superiores a los ingresos que tenían, que generaban al año. O sea, si tú generabas al año 100, ¿no? Te ponían un tributo de 120, de 150. Lógicamente eso significaba que tenías que vender tus cosas, tu riqueza, o sea, tus bienes, para pagar los impuestos. Eso que se dio en el sistema feudal, en el sistema capitalista, se superó diciendo pues que tú no puedes cobrar impuestos mayores a los ingresos que tienes al año. La no confiscar, que es un absurdo, pues, ¿no? Uno de los principales tributos que tiene como función es informar y limitar, evitar que la ley tributaria afecte irracionalmente. Bueno, esto ya hemos visto, ¿no?
Dice, a través de la resolución literal, se aprueba el porcentaje requerido por determinar el límite máximo de devolución del impuesto. Acá hablan casualmente del impuesto al diésel, ¿no? Y ya sabemos de qué impuesto se trata, qué impuesto se cobra al petróleo, impuesto selectivo al consumo. Ya sabemos de qué el impuesto selectivo al consumo son para los productos que se consideran superfluos, los cuales son la gasolina, o sea, el petróleo, la gasolina, los cigarrillos y los licores, ¿no? Una nación como que sobresale, dice, ¿no? Que es, ¿no? Dice, solicitar exportar estos productos que son arándalos, el producto de pescado de la producción de artículos sobresale en la producción de oro, plata, ¿no? Dice, solicita exportar estos productos importados a socios comerciales como Estados Unidos, Brasil, Por otro lado, Perú posee el mejor clima del mundo para cultivar caña de azúcar, convirtiéndose en el primer productor del mundo basado en la teoría económica. Este balance exportación-importación se refiere a una ventaja comparativa o competitiva. Debe ser una ventaja comparativa, ¿cierto? Que ¿no? La Agenda 2030 considera 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Quién lo da? El desarrollo sostenible, lógicamente sostenible, lo da Naciones Unidas. Pero ¿quién lo hace efectivo en Naciones Unidas? En Naciones Unidas lo hace efectivo básicamente el Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial es el que chequea esa situación. Pero bueno, le digo porque ya se va a dar le digo, el 31 la letra B, les digo, el 32 es la letra A, el 33 es la letra E, el 34 es la letra D, el 35 es la letra E, el 36 es la letra C, el 37 es la letra A, el 38 es la letra C, el 39 es la letra B y el 40 es la letra E. Ahí está. Esas son las letras, esas son las respuestas. Y ya nos estamos viendo, pues, bueno, en la universidad, ¿no? Ya nos estamos viendo en la universidad. Porque te va a ingresar, ¿cierto? Bueno, entonces que le vaya bien en su examen, ¿no? A mí me pueden encontrar en la Facultad de Economía. Nos vemos entonces en la universidad a todos y que le vaya bien en su examen. Nos vemos entonces. Gracias, profesor.